Hola chicos, tecnologías emergentes el 19. Reactores nucleares más seguros. Ya sabéis que la energía nuclear es la energía inagotable casi por definición. Toda materia está construida, por así decirlo, y de una forma muy rápida y metafórica, por condensación de energía. Entonces, cualquier cantidad mínima de materia es susceptible de ser transformada en energía. De ahí que la energía nuclear sea el sueño de un futuro inagotable. Lo único que nos detiene en su producción es el alto riesgo de accidentes. Por decirlo así. Es una cosa tan potente, tan impresionante, que es delicado meterse a transformarla, jugar con ella, y la pretensión humana en la investigación de la energía nuclear es la de minimizar, es decir, coger por partecitas insignificantes esa materia, de forma que la entrada en un error debido al trocito chiquito que hemos cogido no propiciase una hecatombe de emisión de energía que supusiera una desgracia. Es decir, esto es muy importante, muy bueno, vale, pero muy peligroso. Solución: coge un poquito, muy poquito. Y esta es la pretensión de las centrales nucleares. En la memoria de la gente predomina el terror de los accidentes que hubo. Y es, por tanto, muy difícil hacer marketing o publicidad a su favor. Yo siempre transportando esta producción de energía a tiempos arcaicos, lo que supuso el apropiarse de la energía primera, que era la del fuego. ¿Qué le pasaría a aquel pobre ancestro nuestro que de un volcán o de una combustión de un bosque propiciado por un rayo, cogiera un palito ardiendo, empezase a jugar con él? ¿Cómo se podía transmitir esa llama a otra rama seca? Y confeccionase o hiciese algo que le pudiera transportar ese fuego a determinada distancia. ¿Qué distancia? La de su poblado, donde se vivía sin fuego. Se pasaba frío, y él vio que de aquel fuego salía calor, y pensó: esto sería fabuloso para mi aldea. Pero llegó a su aldea, huyeron sus paisanos por aquel principio atávico de que a todo animal le repele el fuego. Claro, si del fuego solo había recibido hasta entonces desgracias y exterminio, su cerebro estaría grabado con lucecitas rojas en el fuego. Convencer a sus paisanos de que ese fuego no debía ser una alarma y de que podía ser controlado, él tampoco las tenía muy seguros. ¿Qué pasaría si algún paisano le hizo caso y dejó meter ese fuego en su cabaña, y de repente en un descontrol se quemase esa cabaña y esa quemase a todo el poblado? Os podéis imaginar. Si sobrevivió aquel
Prometeo, ¿eh? de épocas arcaicas, lo más seguro es que lo mataran a continuación. Se había atrevido a llevar la contra a la naturaleza. De alguna forma, en los cerebros de muchísimas personas coexiste todavía esa idea de que utilizar la energía nuclear es contradecir, llevarla contra a la naturaleza, que es algo antinatural. Y no lo es. No lo es. Todo lo natural es manejable, es bueno. Solo hay que entrar en las circunstancias del cómo, del cuánto, del dónde, del con quién, etcétera, etcétera. Como en todo casi. Bueno, no sé por qué me he escapado por aquí. Pedimos permiso al señor Mark Fischetti, que por cierto es un colaborador muy asiduo de esta revista de investigación y ciencia, que ha escrito esta pequeña reseña sobre reactores nucleares más seguros. Reactores nucleares más seguros. Más seguros. A ver si logra comunicarnos cierta confianza. Queremos, a partir de ya, un voto de confianza a esos investigadores que están luchando por hacer una energía inagotable. Bueno, inagotable, y a diferencia de las inagotables también ecológicas como la del viento, la del sol, etcétera, etcétera, nos pudiese llevar a viajes extraterrestres casi infinitos y sin temor a que se nos acabe el depósito de gasolina, porque llevaríamos la inacabable energía nuclear. Para controlar los niveles de carbono en la atmósfera, hasta nuestra Tierra, esos niveles de carbono que hacen el efecto invernadero, que no dejan salir. Si los rayos entran, pero luego en su rebote, al haber cambiado de longitud de onda, van a salir y no pueden, se encuentran rebotados por esta capa. Y entonces se va almacenando un calor, que eso es el calentamiento global. ¿Por qué? Por estas capas que hacen de impermeable. Las de efecto invernadero, lo mismo que el plástico sobre un invernadero, hace lo mismo, exactamente lo mismo, y logra más temperatura y más calor que beneficie a las plantas. Pero aquí todos los efectos no son positivos de ese calentamiento, sino más bien lo contrario. Para controlar los niveles de carbono en la atmósfera, será necesario explotar una combinación, es decir, combinar fuentes distintas de energía, entre las que podría estar, y no vamos a descartarla, la energía nuclear. No vamos a descartar a priori la energía nuclear, no. Vamos a incluirla y combinarla con las otras. Aunque esta no produce emisiones de carbono, es decir, la energía nuclear no expulsa carbono, como todas las de combustión del gas natural y del petróleo y del carbón. La energía nuclear no expulsa carbono, se considera peligrosa debido a los graves accidentes ocurridos en el pasado. Pero ese riesgo podría reducirse sustancialmente. Por aquí es por donde nos va a venir ahora Fischetti a darnos alguna esperanza. Los reactores nucleares comerciales llevan decenios usando el mismo combustible, que son pequeñas pastillas de dióxido de uranio. Dióxido de uranio. O sea, donde el uranio está combinado, cada átomo de uranio, con 2 átomos de oxígeno.
Estas pastillas, o sea, pequeñas porciones, los bocaditos, los bits, estas pequeñas pastillas de dióxido de uranio están embutidas, metidas, como se mete la carne de un chorizo en la piel, embutidas en unos tubos, varillas cilíndricas hechas de una aleación de circonio. ¿Y por qué de circonio? Pues porque el circonio permite que los neutrones generados durante la fisión, ya sabes que es rotura, fusión, lo contrario, fundir. Esa es otra energía nuclear que también se está investigando mucho, pero aquí nos habla de la tradicional, de la primera, de la fisión. Bueno, pues cuando los átomos se rompen, bombardeados debidamente, se desprenden neutrones, que son los que causarán el calor, los que transportarán la energía. Pero claro, han de salir. Y las paredes de circonio, del compuesto de circonio, la aleación de circonio, permiten la salida de esos neutrones. Es decir, es como si fueran redecillas porosas que a un neutrón le permiten salir a través de ellas. El circonio permite que los neutrones generados durante la fusión pasen fácilmente entre las barras que se encuentran sumergidas en agua en el núcleo del reactor, que habremos visto fotografías seguramente, en agua y todas abajo, las varillas, esas varillas de aleación de circonio y dentro el dióxido de uranio, en pastillitas. Como tú has comprado un fármaco, que son pastillas de estas, ¿cómo se dice?, efervescentes, y vienen en un tubo, un envase de aluminio normalmente, bien cerrado por un tapón hermético para que no se humedezcan. Bueno, pues algo de eso sería. El circonio sería el aluminio y las pastillitas serían los comprimidos que disolvemos en el agua efervescentes. Dice, permiten que se encuentren sumergidos en agua, lo cual es clave para conseguir una reacción nuclear automantenida que genere calor. Es decir, una reacción nuclear que se automantiene, que con la energía desprendida en ese momento activa otros átomos de la misma pastilla de las pastillas contiguas y mantiene lo que se llamaba reacción en cadena, y mantiene esa producción que genera calor. El problema es que si el circonio, es decir, la cápsula del tubo, se calienta en exceso, reacciona con el agua que lo envuelve. Y esta reacción del circonio con el agua produce hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible genial, maravilloso, tanto que se está pensando y ya se tienen motores de hidrógeno y todo eso. Pues aquel hidrógeno no deja de ser un peligro, porque al combinarse con el oxígeno, pues hará una explosión maligna, muy maligna. O sea que ese es un inconveniente de los tubos, las barras de aleación de circonio, el cual puede provocar una explosión, el hidrógeno resultante. Eso es lo que ocurrió en dos de los peores accidentes del mundo. El de la central estadounidense de Three Mile Island, no sé si lo he dicho bien, 3.000 en español sería Three Mile Island, bueno, en 1979. Y el de la central japonesa de Fukushima, en el 2011, que hasta los más jóvenes de vosotros seguramente que ya recordaréis. Dice, entre paréntesis, el accidente de Chernobyl, recordado como uno de los peores, en 1986, no fue por esto, sino que se debió a fallos en el diseño y uso del reactor. Algunos fabricantes, estas compañías poderosas que fabrican centrales nucleares, como Westinghouse y Framatome,
Framatome, están desarrollando combustibles tolerantes a accidentes, o sea, que toleren accidentes, que son menos propensos a sobrecalentarse y producen cantidades insignificantes de hidrógeno en caso de hacerlo. O sea que si por calentamiento excesivo se provocase un accidente, no van a producir hidrógeno, que sería el causante de la explosión. Tendrían otras consecuencias, pero esta de la producción de hidrógeno, no. Producirían muy poco, insuficiente para hacer una explosión. En algunas variantes de las que están intentando y ensayando, se revisten las vainas de circonio para reducir al mínimo las reacciones. Es decir, un revestimiento de esa vaina, ese envoltorio de circonio, para que en su calentamiento no reaccione con el agua, que es lo que impulsaría la salida o la producción de hidrógeno. Es decir, un revestimiento, llámalo, imagínate lo más sencillo y vulgar, que lo han pintado al circonio por dentro y por fuera, para que en caso de calentarse esa pintura le impida combinarse con el agua y dar hidrógeno. En otras se sustituye el circonio, es decir, se hace otro tipo de embalaje, o incluso el combustible, el dióxido de uranio, también se sustituye por otros materiales. Bueno, apenas haría falta modificar los reactores existentes, que eso sería una gran ventaja. Oye, es que si cambiamos de combustible y del el material de las vainas, tenemos que hacer otra central, esta no nos vale. No. Valdrían en las centrales actuales. Dice, apenas haría falta modificar los reactores existentes para usar estas nuevas propuestas, por lo que podrían irse introduciendo ya en la década de los años 20 en la que ya estamos. Siempre que las exhaustivas pruebas que se están realizando, por supuesto, den resultados positivos. Como puedes figurarte, para cambiar de combustible, no se hace de la noche a la mañana. Tiene que hacerse pruebas y pruebas y pruebas en distintas condiciones y vuelta a repetir hasta asegurarse mucho de que eso tiene una mínima fiabilidad. Dice, los nuevos combustibles también podrían aumentar la eficiencia de las centrales y abaratar los costes de la energía nuclear, que actualmente, esto mira, no lo tenía yo claro, actualmente es más cara que la solar, que la eólica y que la producida por las de gases combinados de gas natural. Es curioso, claro, las instalaciones son mucho más caras, la central nuclear. Y entonces eso hace que la energía, el kilovatio hora, suministrado allí, o el megavatio, o con las unidades gigantes que se miden, sea más caro en la nuclear que en estas otras. Dice, mientras en Estados Unidos, el motor actual económico del mundo, la energía nuclear se ha estancado, y otros países, otro motor, el motor europeo, Alemania, desmantelan progresivamente sus centrales, o sea, mientras Estados Unidos, en el mundo entero, y Alemania, en toda la economía, desmantelan, es decir, han perdido su confianza en la energía nuclear, sin embargo, Rusia y China las construyen de manera activa. De manera activa. Estos mercados, el de Rusia y China, pero que exportan a todo el mundo, podrían resultar lucrativos para los fabricantes de nuevos combustibles. Como siempre, si no hay beneficio económico, nadie se lanza a investigar.
sabiendo que hay muchas centrales todavía que se están construyendo por Rusia y China, los investigadores de estos nuevos combustibles saben que si sacan algo positivo tienen un mercado bueno para beneficiarse. Rusia está desplegando otras medidas de seguridad. Las últimas instalaciones construidas dentro y fuera del país por la compañía estatal la Rosatom cuentan con modernos sistemas de seguridad pasiva. Es decir, que ya no dependen del acierto o error humano. Capaces de mitigar, de disminuir el sobrecalentamiento e incluso si un corte de suministro eléctrico en la planta impidiese la circulación activa del refrigerante. El refrigerante, normalmente el agua, ya lo sabéis, tiene que estar removido para sacar el calor, extraerlo y llevarlo a los centros donde con turbinas y esto pues se logra la generación de electricidad. Pues si fallase el suministro eléctrico, estas nuevas centrales ya tienen previsto que no pase nada. La Westinghouse y otras empresas también han empezado a incorporar elementos de seguridad pasiva en sus diseños, que no dependan ya del hombre. Los fabricantes también experimentan con reactores de cuarta generación, es decir, un pasito más en la industria de las centrales nucleares, de cuarta generación, que emplean sodio líquido. Sodio, ya sabes que es un metal blando, pero sólido. Entonces, elevando por encima de su punto de fusión, pues como cualquier otra cosa se convierte en líquido. Y ese líquido se utiliza para transportar el calor, recoger el calor de la reacción nuclear y transportarlo a las turbinas. También utilizan sal fundida. Fíjate que uno de los cuerpos de mayor punto de fusión son precisamente las sales. Tienen un punto, ahora mismo no me atrevería a decirlo, pero por encima de los 1000 grados seguramente. Bueno, pues utilizarían, teniendo en cuenta que las temperaturas alcanzadas en un reactor son mucho mayores, todavía esa sal fundida a, pongamos 1000 grados, aunque no te agarres a eso, todavía serviría de refrigerante. O sea, que un líquido a 1000 grados sirva de refrigerante. ¿De qué? De una reacción nuclear de mucha mayor temperatura. Sal fundida en vez de agua, que se utiliza hoy, que solo tiene el punto de fusión, pues, digo, el punto de vaporización, ya lo sabes, en los 100 grados centígrados, para transferir el calor de la fisión, con lo que eliminan el peligro de la producción de hidrógeno. Claro, el hidrógeno se producía como descomposición del agua en contacto con el circonio sobrecalentado. Entonces aquí no hay agua. Ya el hidrógeno no está como posible y peligroso enemigo. China planea conectar un reactor refrigerado con helio. Sabes que es el gas noble que no reacciona con el oxígeno, no combustiona. Y por lo tanto podría servir también como refrigerador. Dice que planea abrir un reactor nuclear refrigerado con helio este mismo año, es decir, en el año 20. En Estados Unidos, la falta de compromiso político, es decir, los políticos no han tomado esto en sus carteras de propósitos respecto a un almacén geológico profundo, permanente. Porque ya sabéis que en la energía nuclear uno de los inconvenientes mayores también es dónde se meten los materiales obsoletos, es decir, aquel uranio que ya no es posible que siga produciendo energía. Aunque en artículos anteriores que recuerdo haber leído se
han ensayado, y algunas posiblemente buenas, usos de este material para otros beneficiosos programas para la humanidad y para la industria. Y digo beneficiosos, y lo resalto, porque precisamente también se ha escrito mucho y se teme mucho que estos residuos de las centrales nucleares sean utilizados para armas atómicas, que también es posible. Entonces, asignatura fundamental: guardar esos residuos radioactivos fuera del alcance de manos peligrosas y donde no puedan contaminar con sus radiaciones al resto del mundo. Se ensayaron simas marinas con envases de hormigón fortísimo rodeando a las cápsulas atómicas ya caducadas, por así decirlo. Pero parece ser que mejor que esto era el encerramiento de este material en enzimas naturales o producidas o hechas por el hombre en tierra. En tierra. En el casco de la tierra. Vamos, meterle como una inyección y decirle, guárdanosla y no dejes que sus productos lleguen hasta nosotros. Dice, o sea que estos políticos americanos no están por el almacén geológico profundo permanente para el combustible nuclear gastado, pues esto ha frenado durante años la expansión de la industria. Si no vamos a saber dónde meter los residuos, no hagamos centrales nucleares. Pero esto podría estar cambiando, dice. Más de una docena de legisladores, es decir, de senadores y esto, han propuesto medidas destinadas a reanudar la concesión de licencias para un almacén que ya existe, que es el de Yucca Mountain, de la montaña Yucca, en Nevada, considerado como el emplazamiento idóneo ya desde hace años, desde 1987. Mientras, también hay otros movimientos, como una senadora por Alaska, que aboga por el uso de pequeños reactores modulares. Es decir, no el gran reactor para tantos teravatios y a producciones enormes de electricidad. No. Hagamos reactores pequeños, más manejables, más controlables, por así decirlo, por su pequeñez. Ojo, que no dejarán de tener también sus peligros y sus riesgos. Pero bueno, adopta por el uso de pequeños reactores modulares que se desarrollan en el Laboratorio Nacional de Idaho. O Idaho, ¿no? Idaho. Rosatom, que es la empresa rusa, dice, también fabrica reactores de dimensiones reducidas. Y varios estados del oeste han llegado a un preacuerdo con la empresa NuScale Power para construir una planta con una docena de sus reactores modulares. Es decir, que a base de como módulos asociables. Mire, nosotros fabricamos un módulo, pero usted puede hacer una instalación de 12 módulos, de 15 módulos, de 4 módulos, de 3 módulos, que asociados pues habría ventajas, lógicamente, en cuanto todo se hace en serie, automáticamente surgen las ventajas. Pero con el beneficio de poder controlar módulo por separado de los otros módulos. Este se lo proponen para una docena de reactores modulares. Los combustibles mejorados
si se mejoran, y el auge de estos reactores modulares más pequeños, compactos, podrían conducir a un renacimiento de la energía nuclear. Bueno, esperemos. Yo, por supuesto, ya sé que mi voto es muy poco, pero sí, mi voto de confianza lo tiene. A mí la energía nuclear siempre me ha parecido fabulosa. Eso de pensar que en un trocito de tiza hay energía inmensa. Es algo maravilloso. Eso fue el acto de la creación, del Big Bang. Energía y va generando materia. Pues la materia aquí la tenemos y la podemos reconvertir en energía. Investigando. El hombre. Alguno dirá, oiga, pero nos habremos muerto ya. Bueno, pero si no empezamos, nadie recogerá los frutos. Nosotros estamos recogiendo los frutos de millones y millones de personas y de generaciones sin haberlo comido ni bebido. Y nos olvidamos a veces de que se lo debemos a ellos. Hasta luego.